Buenas tardes, ¿estamos bien? ¿Sí? Qué máquina eres, chico. 10 años, el número 10, digo, ¿qué puedo decir? ¿Qué significa el número 10? ¿Qué es? Bueno, pues hay 242 veces que aparece en la Biblia la palabra 10 y la palabra décimo 79 veces. Y claro, yo he dicho, Señor, por 10 años el número 10 pues sería muy bueno. Llegas tarde, ¿eh? Te estoy viendo. No, es broma, no. Es porque os reáis un poquito, estamos de fiesta. Es que me he hinchado a llorar esta mañana, ¿eh? Esta mañana me he hinchado a llorar. O sea, no sabéis, ¿eh? Tengo los ojos que... En la primera no podía hablar, en la segunda he hablado un poquito más, pero ahora sí me apetece hablar, o sea que vais a enterar. Bueno, pues hay un montón de... O sea, significa mucho el número 10 en la Biblia. Para nosotros 10 años han sido... Bueno, yo ahora lo pienso y digo, ya han pasado 10 años, bueno, casi ya 11, faltan 4 meses para que la iglesia cumpla 11 añitos. Bueno, en el templo, por ejemplo, en el Palacio de Salomón, encontramos el 10 en todas partes, en las medidas de las varias piezas de los edificios. O sea, el 10 es un número importante en la Biblia. Por ejemplo, hay una historia que a mí me ha sorprendido, ¿no? El viejo siervo de Abraham llevó consigo 10 camellos. Camino a la tierra de Rebeca a fin de tomar esposa para Isaac. Después de llegar allá, Rebeca sacó agua para todos los camellos, ya conocemos la historia, y el siervo le dio entonces 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. La madre y el hermano de Rebeca querían que ella se quedase con ellos por lo menos 10 días. Y justamente era a las 10 de la noche el día 10. No, eso no es broma. Pero sí que, por ejemplo, la historia esta es significativa. O, por ejemplo, 10 leprosos fueron limpiados por Jesús. Los 10 leprosos limpiados por Jesús en Lucas 17. También hay 10 salmos que comienzan con la palabra aleluya. El 106, el 111, el 112, el 113, bueno, todos esos. Hablando de manera figurada, los mismos podrían ser cantados por los 10 leprosos a quienes el Señor sanó. Qué curioso, ¿no? Hay una relación con los números. La Biblia, por ejemplo, cuando se escribe se lee de derecha a izquierda en el hebreo, y una de las cosas importantes es que una palabra no simplemente significa un verbo, sino también es un animal y un número. Por ejemplo, fueron 10 los hombres que reconocieron he pecado. Faraón, Balaán, Saúl, Ezequías, Miqueas, bueno, en fin. Y luego hay 10 veces donde se repiten los nombres de Jacob, Jacob, Marta, Marta, Simón, Simón, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, se repiten por doble, ¿no? O sea, hay tantas cosas que a mí me encantaría hablar, pero yo he escogido 3. He escogido 3 que contienen el número 10, pues simplemente por dar un poquito de dirección para los siguientes 10 años. Si yo tuviera que escoger 3 cosas, la primera que escogería sería el texto de Éxodo 34, 28, donde creo que nos revela ahí una historia que puede ayudarnos para los siguientes 10 años, si es que Dios me lo permite. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor, dice Éxodo 34, 28, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Allí en las tablas se escribió el término del pacto, es decir, los 10 mandamientos. En este momento, las tablas que tenía Moisés no eran las tablas que le había dado el Señor, sino eran unas tablas que él con su propia mano había tallado. ¿Por qué? Porque en un arrebato de ira se cabreó al bajar con las tablas, al ver al pueblo idolatrar, al ver al pueblo comportarse mal. Josué asustado diciendo, madre mía, las tablas, ahora ¿dónde conseguimos otras? ¿No? Y no sé, me imagino que fue una odisea. ¿De qué me habla a mí este primer punto? Pues que en 10 años hay cosas que han sido fáciles, pero creo que para los que ya llevamos ya tiempo, los siguientes 10 años, Dios nos va a pedir un carácter renovado y mucho más pasado por procesos. Bueno, he puesto esta frase, no sé si la podéis ver. A ver, me he hecho para un lado y la leemos todos juntos. Venga, 1, 2 y 3. Las nuevas tablas de piedra por falta de carácter o demasiado ímpetu. ¿Por qué pongo por falta de carácter? Porque, bueno, yo ahora me di cuenta que no tengo el mismo ímpetu que cuando empecé.
pero a veces el demasiado ímpetu hace que no valoremos las cosas y esperemos a la gente que necesita llegar a Jesús. Por ejemplo, yo recuerdo la historia de Jacob y Esaú, los dos hermanos que desde bien pequeñitos se les profetizó que se iban a llevar mal. En el momento que Jacob tiene un encuentro fuerte con el Señor, que es donde se convierte y se cambia su nombre a Israel, hay un momento donde Esaú que se arregla, no voy a contar toda la historia, pero sí me sorprende el hecho de que su carácter fue cambiado de un tipo que miraba por sí mismo a un tipo que realmente se preocupaba por los demás. Yo pienso que la iglesia, después de 10 años, está mudando su carácter simplemente porque es ley de vida. Y porque si no te toca el Señor aún más y te sigue tocando, pues algo estamos en dirección hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y me gusta mucho el momento donde cuando se arregla Esaú y Jacob, hay un momento donde, que siempre se lo comento a Jonathan, hay un momento donde le dice Esaú a Jacob, vamos, date prisa, y Jacob, bueno, Israel, le dice, no me voy a dar prisa porque tengo bebés, tengo ancianos y también tengo animales que acaban de nacer y no quiero que nadie se pierda. En ese momento ahí vemos a Jacob que no está mirando por él mismo. ¿Y eso qué es? ¿Por qué sucede eso? Pues sucede por esta frase que he puesto. La comunión y la disciplina de buscar a Dios renueva el carácter. Bueno, a ver cómo lo ha escrito mejor Sofía. La comunión y la disciplina de buscar a Dios renueva el carácter y renueva también una vida de santidad. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero la falta de buscar a Dios en mi vida hace que te agarres a patrones antiguos que sin querer te das cuenta que son formas religiosas que tenemos, pero Dios a veces, no sé si os dais cuenta, pero Dios no siempre habla de la misma manera. Dios claro que sí, Dios habla por todos los lados, hasta por alguien, Dios te puede hablar hasta por alguien que ni conoces, hasta un niño que te llega, Dios puede hacerlo, pues no lo hizo en Números 25 con una burra, ¿sí? Pues creo que la comunión y la disciplina de buscar a Dios renueva el carácter y la santidad, que sería la frase correcta, la santidad. Santidad es apartarte para el Señor, ¿no? Bueno, ¿puede ser un amén esto o sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Número 2, que yo aconsejaría después de estos 10 años, Jesús les habla en una parábola del dinero y de los malvados también. En Lucas 19:13 dice, voy a leer solamente este versículo por no toda la historia, ahora te lo cuento más o menos. Dice que llamó a 10 de sus siervos, ya tenemos ahí el número 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva, hagan negocio, inviertan. Hay un momento donde yo, en estos 10 años, lo que sí me he dado cuenta es que nosotros somos una iglesia que sí hemos invertido. Y también me he dado cuenta que aquellos que no han invertido, lo poco que tenían lo han perdido, como en la parábola. Y algunos incluso se han opuesto y esos ahora mismo no están ni con Cristo. ¡Qué peligro no saber invertir! ¡Qué peligro! El reino de los cielos tiene que haber una manifestación. Por eso en 1 Corintios nos habla que la manifestación del Espíritu Santo es dada a cada hombre para su provecho. Si tú no aprovechas el tiempo para el Señor, si tú y yo no invertimos en el reino de los cielos, estamos invirtiendo, ¿sabes dónde? En un reino de hombres. Y esto no es un reino de hombres, yo esto no invierto para mí, esto no es algo mío, esto es algo que tiene que ver con el Señor, con su iglesia. Por eso la gente tenemos tanto miedo. A mí me pasó también hablar del dinero y del diezmo. Hay gente que piensa que porque da el diezmo, hay gente que piensa que está dándole algo a Dios. El diezmo en la Biblia, que estaba fuera de la ley, que no estaba dentro de la ley, es algo que tenemos que entender como iglesia que no es nuestro, si es que realmente creemos en el diezmo. Evidentemente en el Nuevo Testamento Jesús habla del diezmo, que no es tema ahora. Pero sí que es importante que entendamos que lo que representa lo económico es importante porque es nuestro tiempo. Es nuestra fuerza, nuestra fe está en ello. Entonces, para mí, no invertir en el reino de Dios es de necios. ¿Cómo inviertes en el reino de Dios? Pues unas cosas que hemos hecho es la obra social, como habéis visto. Hemos invertido entre nosotros. La gente ha invertido en mí cuando yo no tenía zapatos. ¿Recordáis? Yo en el 2009 nosotros nos arruinamos. Yo empecé la iglesia en el peor momento de mi vida.
Yo recuerdo que iba con David Cerezo a por leche, pan y cosas. Y me acuerdo que íbamos a la iglesia de Salem, que está... No la iglesia, tienen varias iglesias. Una chiquitita que tenían ahí cerca de la anterior iglesia, en Fuerte de Navidad. Y recuerdo que ellos estaban así, en Leganés, ya no me acuerdo. En Leganés, perdona, en Leganés era. Tiene una iglesia chiquitita así, metido entre bloques. Y me acuerdo que estaba en la cola para recoger mi leche. Y me dice, no, David, pastor, no sé qué hace usted en la cola? Venga. Digo, no, si venga por alimentos. Anda, ¿pero para quién es? Digo, no, es para mí, estoy hecho polvo. ¿Sí? Y como yo me he dado cuenta que Dios jamás nos dejó, aún en los momentos tan difíciles. ¿Sabes por qué? Porque cuando tuvimos, invertimos. Y cuando no tuvimos, también invertimos. Porque no solamente se invierte cuando se tiene, también cuando no se tiene. Dice, pero si no tengo dinero, pero tienes tiempo, tienes un abrazo, tienes flores en tu casa, arranca el macetero y díselo a tu vecino. No sé, saber invertir es un privilegio y no invertir en el reino de Dios es de necios. Y 3, y último, y puede ser el pianista, he elegido Apocalipsis 2:10 porque todos tenemos miedo a sufrir. Yo tengo miedo a sufrir. Yo tengo muchos amigos que huyen del sufrimiento. Y Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que está por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrir persecución durante 10 días. Bueno, aquí es 10 días. Ojalá que solamente fueran 10 días. Para muchos van a ser meses, algunos años. Otros lucharemos con el diablo toda la vida, otros a lo mejor no, pero aquí se nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Creo que después de cada proceso, que es una de las frases que hay, después de cada proceso en tu vida, en mi vida, en muchos de nosotros, un proceso de venir a esta nación, un proceso de que te han tirado... de tu trabajo. Ahora recuerdo a un notario que estábamos hace un mes hablando de cómo el presidente, ¿no? El presidente de la comunidad fue a por él y que le quería echar y no sé qué, y hasta incluso hace bien poquito le dije, oye, ahora te voy a echar. No me sé bien la historia, que te la cuente luego con unos churros. Pues vas a tener que invitar a un montón, ¿no? Para contar la historia. Y el caso es que luego, ayer, ¿no? Ayer fue cuando me enseñaste el vídeo, ¿no? Y cómo los vecinos se opusieron, le hicieron una fiesta, le regalaron una paletilla. Pues ahí te das cuenta, ¿no? Que pues nosotros podemos vivir la Biblia. Porque yo ahí estaba viendo la historia de Esther, ¿no? Y de Mardoqueo. Estaba viendo como una oposición de un hombre porque le dio la gana, no porque hiciera algo mal. Y porque le estaban metiendo cargas que no debía de hacer en su trabajo. ¿Es así? Pues él dijo, no, mira, esto no es mi trabajo, yo soy conserje, yo me dedico a esto. No sé, me gusta ver que en el día a día Dios, tú te puedes sentir representado en la Biblia. ¿Sabes? Lo que te ocurre en tu vida diaria está escrito ya. Otros lo vivieron, aparte de Jesús, evidentemente. Todo lo que tú y yo necesitamos saber para salir de un proceso, para entender un proceso, o incluso para entender que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana, está en la Biblia. Por eso, después de cada proceso, tú tienes que entender, viene el resultado y la recompensa, y más con Dios, que la recompensa es la vida eterna. Cierro esto que he querido resumir en 3 puntos rápidos. Necesitamos comunión diaria para ser renovados en santidad a Dios. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Yo necesito eso. Yo necesito ser renovado. No ha sido fácil estos 10 años. Cuando alguien dice, estamos en avivamiento, un avivamiento es una continua búsqueda de Dios, pero siempre reformando, ¿sabes?, tu vida. O sea, si tú no vives en una continua reforma, nos dijo mi pastor, bueno, todavía ni era mi pastor cuando le conocí en el 2000, y recuerdo que él hablaba de avivamiento, pero siempre con una constante, es reforma. Para tú vivir en avivamiento, un fuego, tienes que estar en una continua reforma. Entonces, eso significa una vida diaria con la palabra, una vida diaria cometiendo fallos y errores y reconociendo, pero ahí vemos cómo nuestra
nuestro carácter se hace fuerte y se renueva nuestro entendimiento. 2, necesitamos aprender e invertir en el reino de los cielos. Para muchos piensan que el reino de los cielos es como el Mercadona, que te vas a casa y dices, ay, qué rica la predicación, lo que me dijeron, y he encontrado incluso trabajo. Eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene que ver con el que está a tu lado, no contigo. El reino de los cielos tiene que ver con la manifestación de la misericordia previamente contigo, pero luego verlo. Si tú no lo estás viendo, si tú no ves a la gente conocer a Jesús a tu lado, si tú vives una vida solamente para ti, y lo digo porque yo soy una persona bastante egoísta en muchos aspectos de mi vida, pero sí que algo puedo decir es que yo sí siento una pasión por la gente y por las almas. Y eso es algo que yo no pongo, porque en mí mi persona no es alguien bueno. En la Biblia no hay nada más que uno bueno y es Jesús. Pero sí que hay una manifestación del amor por los demás. Y sabes, a mí se me mueve el corazón pensando en invertir. ¿Sabes, Marta y yo, cuántas veces hemos ido al Mercadona a por una despensa o a por un mercado para alguien? ¿Sabes lo bonito que es poder comprarle algo a una abuelita? ¿Sabes? Nosotros desde bien pequeñitos me acuerdo de la abuelita, la mamá de Esperanza. Siempre me acuerdo y todavía le recuerdo que le comprábamos cosas, colonias. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y le compramos un pañuelo y la mujer, ¿cómo voy de tiempo? Pues no, ni lo sé, ya. Bueno, pues ¿sabes qué? Pues no te pasa en las Navidades que compras el regalo y estás más ilusionado tú por dárselo que la propia persona que lo va a recibir, ¿no? Pues el reino de los cielos es así, es semejante. Bueno, y lo tercero, no quiero insistir mucho, es necesitamos tener en cuenta que es necesario pasar procesos. Esta mañana mencionó a 2 personas. Uno es el pajarito, como yo le llamo. Yo le llamo pajarito, porque va y viene, va y viene, va y viene. Y le he dicho, inténtalo de nuevo. Un chaval con 16 años. Con 16 años cuando lo conocí, o con 20, no me acuerdo. Pero volvió a enredarse con el mundo, vino. Esto es una casa abierta para que la gente entienda que me puede pasar a mí. Luego después con Ángel. Ángel, pues igual, con sus procesos y con sus historias. Y hoy, pues, ¿por qué no? Para no ser racista, voy a sacar a Elvis. Vente, Elvis, para acá. Elvis, yo recuerdo cuando le conocimos. No sabíamos que rapeaba, que iba a ser economista, que lo más seguro que se case dentro de poco. No sabemos. Pero sí sabemos que es un negraco de 3 narices, Mira, qué guapo. Ya pues sí, te quiero mucho. Todavía recuerdo cuando sacó sus estudios y le regalamos un reloj, ¿verdad? Ahora hay que regalarle otra cosa. Porque se ha sacado, es economista eres, ¿no? Qué pasada, ¿no? Y los conocimos ahí jugando al fútbol en el barrio, ahí la foto, ¿lo habéis visto? Eso es la iglesia, el reino de Dios en otros prosperando. El reino de Dios en otros prosperando. Yo en uno de los momentos difíciles que he pasado en este tiempo he pensado, joder, me quiero poner a llorar, Pero yo le decía a unos amigos, joder, no me lo quiero perder lo siguiente. Aunque sea dejarme sentarme ahí y ver a la gente cómo prospera y cómo va hacia adelante, me ilusiona. Me ilusiona. Me ilusiona ver a la iglesia. No, la iglesia no son paredes, la iglesia no son proyectos tampoco. La iglesia son personas, corazones que se equivocan. Estamos enfermos de muchas cosas, envidias, pecados, rollos, pero en el fondo, cada uno de nosotros, desde el cielo, siempre hay una voz que nos dice, eres mi hijo, yo te perdono, y estoy ahí. Si no, ¿qué sentido tiene la cruz? ¿Es para unos cuantos que Dios es clasista? No sé. Creo que Dios lo dejó bien claro con su sangre. No hay nada imposible para los que creen en Dios. 10 años, mucho que decir, y 3 cosas que he elegido. Comunión, aprender a invertir en el reino de Dios, y que no va a ser fácil, pero hay una victoria, que es la vida eterna.